Lo que más se temía ya está ocurriendo. Las autoridades polacas aseguran que al menos 2 misiles rusos impactaron su territorio, matando a 2 de sus ciudadanos. Y lo peor de todo es que Polonia es territorio de la OTAN. Cuando estábamos trabajando en el informe de ayer, nos llegó una noticia sobre 2 explosiones ocurridas en Polonia, muy cerca de la frontera con Ucrania. ¿Qué sucedió? Unas horas más tarde, el corresponsal de una cadena de noticias estaba informando al mundo sobre un posible ataque con misiles rusos a territorio de la OTAN. Les pido entonces que se queden atentos a la información que tenemos, porque lo más probable es que Polonia también se involucre de lleno, y esto signifique que también lo hará la OTAN. En este informe también estaré revelando información inédita que con toda seguridad te va a dejar impactado. Y fue precisamente en el informe de ayer en el que analizábamos los pormenores de las fallas en el control de Moscú sobre sus misiles y sus armas nucleares, y decíamos que Rusia ha desarrollado poderosas armas, pero que carece de los mecanismos para controlarlas. Sobre por qué impactaron esos misiles en Polonia hay muchas hipótesis, pero en este análisis vamos a centrarnos en las que más están tomando fuerza. Te contamos lo que nadie está diciendo, así que no te pierdas este análisis. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que al finalizar tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida como siempre a este tu canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Saludos muy especiales a quienes nos ven desde toda Sudamérica, Centroamérica, América del Norte, las islas del Caribe y toda Europa. Además, a quienes nos están viendo desde el continente africano. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su apoyo, porque sin él este programa no es posible. Los invito también a visitar la nota-latina.com. El enlace se los dejo en la descripción de cada video. Bien, el Pentágono se está reuniendo en este preciso momento para una reunión de emergencia y tratar el tema de la defensa de todos sus aliados, mientras se recibe información de agentes de contraespionaje ucranianos sobre la secreta operación de los misiles que cayeron en Polonia. Porque sí hubo una operación secreta para enviar esos misiles. Como lo habíamos advertido, Rusia inició un despiadado ataque con misiles contra Ucrania en una aparente represalia después de que sus fuerzas tuvieran que retirarse de Kherson este fin de semana. El ataque fue dirigido contra Kiev y contra otras ciudades del oeste ucraniano. Sin embargo, 2 de estos misiles impactaron en Polonia, dejando un trágico saldo, desafortunadamente. Posiblemente lo que muchos no saben es que Ucrania tiene un gran número de agentes incrustados en la maquinaria de guerra de Vladimir Putin. Y esto ha sido confirmado por un alto funcionario de defensa de la capital ucraniana. Hablando momentos después de la explosión fatal en Polonia que mató a 2 personas, Oleksiy Reznikov afirmó que los operativos dejaron al descubierto que Vladimir Putin optó por lanzar múltiples ataques con misiles en su país, es decir, en Ucrania, para enviar una señal antes de una reunión crucial del personal de defensa de Occidente. Ucrania ha sido blanco de múltiples ataques con misiles, y Reznikov tuiteó lo siguiente: desclasificado. Gran número de agentes ucranianos trabajan en el Ministerio de Defensa ruso y están dentro de otros organismos gubernamentales de Rusia. Ellos tradicionalmente inician el terror con misiles justo antes de las reuniones de Ramstein, donde encontramos soluciones para nuestra seguridad y nuestra defensa. Ramstein 7 se llevará a cabo mañana. Estén atentos. El Pentágono, por su parte, confirmó la semana pasada que la 7ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania se llevará a cabo en el llamado formato Ramstein, que lleva el nombre de la base aérea Ramstein de Estados Unidos en Alemania. Y muy atentos a lo que sigue. Aquí el hecho es que ya Polonia tenía redactado
el documento para presentarlo durante la consulta del artículo 4 en la reunión de Ramstein. En esa reunión, el ministro de Exteriores polaco pediría a la OTAN el emplazamiento de misiles de largo alcance, algo que tiene con mucho temor al Kremlin. ¿Por qué el ministro polaco pediría misiles de largo alcance a la OTAN? Porque sus agencias de inteligencia ya tenían información sobre el ataque ruso a su territorio, y así sucedió. Polonia ha dicho que estaba considerando solicitar consultas de emergencia en virtud del artículo 4 del Tratado Fundacional de la OTAN, que prevé tales conversaciones, si uno de los 30 aliados considera que su territorio podría estar bajo amenaza. Pero la verdad es que la reunión de este miércoles no parecía ser una consulta más del artículo 4. Los agentes de contrainteligencia ucranianos al servicio de Ucrania en Rusia ya habían informado desde hace 2 semanas atrás a la capital ucraniana que Rusia se proponía atacar a Polonia, y esta información fue transmitida al gobierno polaco. Vladimir Putin estaba tras 2 objetivos. El primero, enviarle un mensaje a Varsovia, porque a través de Polonia, Ucrania está recibiendo enormes cantidades de ayuda militar de Estados Unidos y de la Unión Europea. El segundo, probar la reacción de la OTAN y la reacción del presidente Biden, quien había dicho que Estados Unidos defendería a los países de la alianza con toda su fuerza si Rusia tocaba una sola pulgada del territorio. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Antes de responder esta pregunta, quiero analizar algunas hipótesis que se están manejando. Una es que los misiles fueron desviados por un sistema antimisiles ubicado en Ucrania. Esta hipótesis es poco probable, debido a que los sistemas antiaéreos están diseñados no para desviar cohetes, sino para destruirlos en el aire con solo tocarlos. Otra es que los misiles fueron desviados de su trayectoria mediante un arma que interfiere el GPS del misil. Y es así como el sistema, el arma, operó en el misil ruso del que hablamos ayer, que se devolvió contra su propia base, impactándolo en la región de Donetsk. Esta hipótesis se estaría descartando porque las armas del Pentágono no desviarían un misil ruso para que impacte en territorio de la OTAN, y por el contrario, lo harían desviar hacia territorio ruso. Y otra más, que los misiles sí fueron disparados a propósito y con pleno conocimiento de las autoridades rusas. Entonces, lo que puede pasar es que haya una contundente respuesta militar por parte de la OTAN, es decir, que la OTAN devuelva la agresión a Moscú. También podría ocurrir que la alianza emplace defensas antiaéreas Patriot en su frontera. Otra alternativa es que Estados Unidos dote con aviones caza F-16 a Ucrania y a Polonia. Aquí en este punto tenemos entonces la siguiente pregunta. Si se comprueba que los misiles rusos sí tenían el objetivo de aterrizar en Polonia, ¿debería la OTAN responder de la misma manera? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. Pero lo que yo creo es que si no hay una respuesta de la OTAN, lamentablemente esto volverá a ocurrir, porque Vladimir Putin tiene un plan para atacar a Europa. Necesariamente tiene que haber una respuesta en consecuencia para que Putin sepa que pisó terreno inviolable de parte de la OTAN y más de los Estados Unidos, que ya se había comprometido a la defensa de la alianza. Y si no se sientan precedentes, Putin seguirá con su plan. Un poco más adelante sabrás por qué lo estoy asegurando. Por supuesto que Rusia salió a decir que esos misiles no son rusos a pesar de las evidencias. Nosotros hemos dicho que este hecho de los misiles que golpearon a Polonia son una escalada significativa y sostenemos que existen temores sobre cómo responderá la OTAN. Vamos a ver cómo responde. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que los informes sobre los 2 misiles rusos que aterrizaron en un pueblo de Polonia y mataron a 2 personas son una provocación deliberada. Este es el colmo del cinismo del régimen de Vladimir Putin. No es verdad. El ministerio ruso agregó esto que ha sido desconcertante.
No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia con armas rusas, a pesar de los múltiples casos registrados de ataques aéreos rusos que golpearon Lviv, una ciudad ucraniana a unas 62 millas al sur de la aldea de Przedow y a solo 50 millas de la frontera con Ucrania, solo unas horas antes el día de hoy. Es decir, que sí reconocen haber atacado a Lviv, la ciudad ucraniana cercana a la frontera, pero no reconocen que sí atacaron a Polonia. Y mucho ojo con esto. Documentos impactantes advierten que Alemania podría ser borrada del mapa por las amenazas existenciales rusas. ¿Qué significa esto? Que el objetivo más cercano, y por ser la economía de mayor peso en toda Europa, será Alemania. Además, hay un ingrediente que se suma a este plan que lo vamos a analizar un poco más adelante. Resulta que un impactante informe advirtió que una invasión rusa de Europa es más probable que nunca y agregó que Alemania podría ser borrada del mapa en cualquier momento. Los informes sugieren que los funcionarios en Alemania han pedido a todo el país que se prepare para una guerra inminente con Rusia, en medio obviamente de los temores de que la guerra de Ucrania se convierta en un conflicto global con la OTAN. Los rusos mantienen un odio visceral contra Occidente, porque desde Occidente se está promoviendo el retiro de los hidrocarburos del mercado y la implementación de las energías verdes. Rusia dependía de sus exportaciones de hidrocarburos en un 60% de sus ingresos, pero con las sanciones, sus exportaciones que cubren el otro 40%, este 40% ha caído enormemente. El cierre de las importaciones de gas hacia Europa es otro golpe financiero que recibió Moscú. Vladimir Putin contaba con que podía manipular a Alemania a través de la dependencia energética que los propios dirigentes alemanes provocaron en las épocas de Angela Merkel. Y a propósito, el canciller Scholz está creando la dependencia de suministros de China. Pero claro que este tema será objeto de otro análisis. No obstante, Scholz fue quien le dio el más certero golpe a Putin cuando detuvo la apertura del gasoducto Nord Stream 2. Entonces la pataleta de Putin es también porque sabe que a más tardar en 8 o 10 años los hidrocarburos habrán perdido su poder económico como fuente de ingresos para el Kremlin. Entonces sí estamos entendiendo que Rusia en unos años se quedará sin fuentes de ingresos. Esa es la verdadera pelea contra Occidente. Por eso Putin habla del famoso nuevo orden mundial, al que no será invitado. Cuando el petróleo quede costando $10 el barril, será el entierro definitivo del imperialismo ruso. Para terminar, si la OTAN no responde como debe, Putin estará seguro de la debilidad de toda la alianza y de la debilidad de los Estados Unidos. Bien, con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado este informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.